¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy tengo un caso especial que he querido traer a video para que lo analicemos juntos. Y es que a todos en algún momento nos ha sucedido que uno de nuestros árboles se detiene. ¿Cómo es eso? Deja de brotar. El árbol permanece únicamente con el follaje que tiene y usted no ve ese movimiento constante de brotación, sobre todo en ficus. Yo tengo este caso hoy que quise traerlo justamente para que lo analicemos juntos para determinar qué es lo que le está sucediendo al árbol. Este es un ficus microcarpa variedad retusa que tengo yo hace ya un par de años y que de un momento a otro el árbol ha detenido su crecimiento. Obviamente ya yo lo defolié, pero básicamente el árbol lo que tenía era hojas únicamente en las puntas de cada rama y no había brotación nueva. Yo no veía que las ramas se estuvieran alargando, yo no veía brotación nueva, no veía hojas nuevas, yo no veía que el árbol se estuviera moviendo, por decirlo de alguna manera. El árbol simplemente se quedó con lo que tenía y ahí paró. Entonces quise traer el ejemplo hoy para que lo podamos analizar y ver qué hacer en estos casos, que me imagino que a más de uno nos ha sucedido en algún momento. Bueno, yo tengo el ejemplo hoy acá y quiero que lo analicemos. Cuando sucede este tipo de cosas es porque algo está pasando en el árbol ajeno a su naturaleza, ajeno a lo que él está adecuado o a lo que está acostumbrado a recibir, por decirlo de alguna manera. Puede ser falta de nutrientes, puede ser falta de sol, puede ser alguna plaga, puede ser algún problema en raíces, y antes de empezar a aplicar algún procedimiento correctivo o hacer alguna cosa a favor del árbol, necesitamos determinar qué es lo que le está sucediendo. No podemos ir a ciegas a aplicar cosas simplemente porque se nos ocurre sin saber exactamente qué le pasa al árbol. Entonces, concretamente, en el caso que tenemos hoy acá, yo revisé el árbol, obviamente no tiene plaga, fue lo primero que revisé, que es lo primero que tenemos que fijarnos, si hay algún tipo de insecto, si hay algún tipo de ácaro, si hay alguna plaga que esté afectando el crecimiento, que esté afectando propiamente el follaje del árbol, deteniendo así su crecimiento. Una vez que yo evité eso, o que analicé y determiné que no hay algún tipo de agente externo acá que esté dañando el árbol, procedí a defoliarlo para revisar un poco más a fondo a ver qué es lo que tengo, y como no hay nada que esté dañando el árbol que yo lo pueda ver a simple vista, entonces por descarte me doy cuenta que el problema está acá adentro. Puede ser desde mucha humedad, puede ser desde que hay problema de raíces, puede ser desde que hay hongos, de que hay una plaga aquí adentro que esté dañando el árbol. No son hormigas porque ya escarbé un poco y no sale ninguna hormiga de momento. Y entonces, como voy a revisar esto, quiero que lo veamos juntos. Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que yo voy a hacer con el árbol, porque no sé qué tan fuerte está, obviamente no está vigoroso al 100%, porque si no esto estaría brotando demasiado, pero el árbol tampoco está enfermo, digamos, no está en ninguno de los dos extremos, está, digamos, en el medio, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a aprovechar es que, si ustedes ven, el sustrato en el que está el árbol es un sustrato muy fino, que era el que tenía en el momento que lo saqué. Este árbol es la segunda vez que lo voy a sacar, es la primera vez que lo voy a sacar de esta maceta, es el segundo trasplante. El primero fue porque él venía en una bolsa de vivero, lo saqué, le corté las raíces, le puse hormonas y lo metí acá. Tenía este sustrato fino, entonces fue el que le pude poner, pero el árbol necesita un sustrato un poco más grueso, que permita un poco más de aireación en las raíces, que supongo es lo que está dañando el árbol. Así es que vamos a entrar ya en materia. Y lo que voy a hacer primero es sacar el árbol de la maceta en la que está para poder revisar el estado de sus raíces. No es un trasplante, aclaro. No, al árbol no se va a hacer un trasplante normal, digamos, de cortar raíces, peinar raíces, etcétera, etcétera. Lo que se va a hacer con el árbol es cambiar sustrato, y en ese cambio de sustrato voy a aprovechar y ponerle otra maceta y voy a ponerle sustrato nuevo, voy a ponerle hormonas para ver si puedo mejorar o ver qué es lo que está sucediendo con el árbol para poderlo ayudar. Puede ser que haya demasiada raíz también y él esté urgido de un trasplante. Recordemos que los ficus son muy vigorosos en su crecimiento, entonces puede ser un problema que en combinación con el sustrato tan pequeño, el grano tan pequeño y la gran cantidad de raíces, ya el árbol no tenga más para dónde agarrar y esté deteniendo su crecimiento. Entonces voy a tratar de quitar
los alambres de anclaje. Aquí va uno fuera. Y voy a quitar uno más. No sé si se escucha, pero acaba de empezar a llover, así es que espero que no llueva muy fuerte para que se pueda oír bien el video. Ok. Maceta de entrenamiento fuera. Y vamos a ver cómo está el árbol. Ok, vamos a ver si puedo levantarlo para que lo vean. Yo creo que aquí se ve bien. Me parece, porque veo que la raíz se ve bien, me parece que es un problema de exceso de humedad, unido a que este sustrato, por la carrera en que lo hice, que hay que aprender la lección, ¿verdad? Yo no lavé este sustrato venía con mucho polvo, entonces se acumula demasiado polvo y eso se suma a un exceso de humedad, y el polvo también va a dañar o a complicar un poco el crecimiento del árbol. Así es que lo que voy a hacer ahorita es quitar este sustrato tan fino que no es para este árbol. En realidad, recordemos que el tamaño del sustrato va de acuerdo al tamaño del árbol. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Si tenemos árboles muy pequeños, digamos de Shohin para abajo, podemos poner sustrato un poco más fino, como este que yo tengo en este árbol, que como les expliqué, por razones del trasplante que tenía que hacer y no tenía más sustrato, pues le puse este. Cuando tenemos árboles más grandes, sí, huele mucho humedad. Cuando tenemos árboles más grandes, ya como estos, necesitamos utilizar un sustrato mayor, de grano mayor, para que favorezca la aireación de las raíces y el crecimiento del árbol. Entonces vamos a refrescar, si cabe el término, las raíces de este árbol con un sustrato más grueso que le permitan crecer mejor. De hecho, sí había bastante humedad acumulada, lo que me indica que eso de alguna manera podría estar afectando el crecimiento del árbol. Y necesito que el árbol pues vigorice, coja fuerza. El árbol estaba bien abonado, el árbol por nutrientes no había ningún problema, porque tenía suficientes nutrientes, tenía muy buen abono, entonces no era algún déficit de nutrientes. Este árbol yo tuve la oportunidad de trabajarlo con el maestro Pedro Morales de Puerto Rico, y pues ya el diseño del árbol en sí está ya definido, pero no he podido avanzar en él justamente por esta situación de que el crecimiento del árbol se ha detenido, literalmente se ha detenido. Entonces no he podido sentarme a diseñar el árbol adecuadamente, justamente pues por eso. Entonces, como siempre, antes que diseñar, primero está la salud del árbol. Es algo que debemos aprender. Primero está la salud del árbol antes que diseño, antes que acomodar ramas, antes que hacer injertos, cualquier cosa. Primero la salud del árbol. Porque un árbol sano, un árbol fuerte va a responder sin problemas. Un árbol enfermo no va a ser muy satisfactorio el resultado. Ok. Aquí se ve el corte que yo le hice al árbol. Tenía muchas raíces también abajo, entonces aquí se ve donde está el corte. Y listo. Voy a simplemente a cambiarlo de maceta y voy a mostrarles un poquito cómo se ve la acumulación de humedad en estas partes negras que se ven ahí más en detalle. Pueden ver ahí. Vamos a darle un poquito de vuelta.
Obviamente hay partes negras que es normal de lo húmedo que estaba el sustrato, pero ya tengo partes acá, aquí lo puede ver, ya tengo partes un poco dañadas de raíces que se están desprendiendo. Entonces eso es señal de que el árbol tenía un sustrato inadecuado y que me estaba dañando el árbol. Ok, entonces ahí tenemos el meollo del asunto. Entonces este árbol necesita un poquito de sustrato nuevo. Vamos a poner hormonas, vamos a cuidarlo bien y usted va a ver cómo a la vuelta de muy poco tiempo el árbol va a reaccionar brotando como todo ficus, brotando fuerte, vigoroso, porque si lo dejamos como estaba, el árbol no se va a mover. Entonces tal vez voy a tratar de bajarle un poco más y exponer un poco más este nevari, favoreciendo un poco más la aireación de las raíces. Las raíces se ven sanas, las raíces se ven bien, no veo pudrición. Eso quiere decir que atacamos el problema a tiempo. Y ahora voy a hacer esto a un lado, poner el árbol aquí, dejar esto por acá, y ya yo tengo la maceta seleccionada para él, que le vamos a poner esta belleza que está acá, usted la puede ver, y vamos a ver cómo queda el árbol. Por aquello tengo otra maceta ya lista, preparada, más grande todavía para el árbol, pero creo que en esta se va a ver muy bien, me parece que sí. Ok, hoy no le voy a cortar absolutamente nada de raíz, voy a poner esto acá porque no quiero debilitar el árbol. Si estuviera un poco débil, no quiero debilitarlo más, así que no pienso cortar raíces. Y voy a poner un sustrato de grano más grueso para que haya más aireación a nivel de raíz y le permita al árbol desarrollarse mucho mejor. Vamos a ponerle hormonas también enraizantes. Vamos a probar si el árbol entra bien. Déjame ver el frente de la maceta. Creo que este está bien. Déjeme ver. Vamos a ver si queda bien, si no hay que pasar a la siguiente maceta. Pero no, creo que se da perfecto. Perfecto. Sí, me parece que sí. Vamos a acomodar esta raíz por acá. Va a quedar un poquito tallado, pero con suficiente espacio a los lados para poder desarrollarse mejor. Déjeme verlo nada más, que quede bien acomodadito. Y a pesar de que está lloviendo, está haciendo un calor terrible. Ok, me parece que ahí está. Me parece que ahí está bien. Nada más una chequeadita más para asegurarme que el árbol quede bien posicionado. Me parece que sí. Ok, vamos a anclar. Como ve, fue algo muy sencillo.
Pero si lo dejamos así, si nos hacemos de la vista gorda y no actuamos en el momento preciso, el árbol lo va a resentir, y perder un tronco de este tipo pues en realidad no es algo que me gustaría hacer. Tengo muy buenos planes para este árbol y quiero que esté lo más fuerte posible para pronto, en unos meses, poderle dar diseño. Vamos a anclar para poner hormonas. Ok, uno por acá y el otro. Vamos a acomodarlo. Tener cuidado con las raíces finas, de no dañarlas, de no estrangularlas con el alambre de anclaje, para que puedan desarrollarse como debe ser. Ahí vamos acomodando. Afortunadamente tiene mucha raíz fibrosa, eso es muy positivo para el árbol, muy buena noticia para mí. Quiere decir que el árbol no está enfermo, simplemente necesita un cambio de sustrato. No es época de trasplantes, no importa. Este tipo de cosas hay que hacerlas cuando el árbol lo requiere. Muy probablemente, si yo me espero hasta que sea época de trasplantes, ya haya un daño mayor en el árbol o haya un daño importante en el árbol, entonces sea necesario hacer otro tipo de cosas para poder ayudarle al árbol. Entonces, necesitamos saber y entender nuestros árboles y determinar qué les está sucediendo y saber cómo actuar. Es sumamente importante. Y eso se logra únicamente por medio de la observación. Que usted tome su momento y analice su árbol y lo revise. Entre más árboles tenga, más tarea tiene. Ok, ya tengo el árbol anclado. Voy a poner hormonas. Recuerde que la hormona enraizante necesita conseguirse una de buena calidad, que tenga el compuesto activo, que es el ácido butírico, lo tenga en la concentración más alta posible. El ácido butírico es el agente activo que ayuda a la generación de raíces. Entonces, en el mercado hay muchas marcas, hay muchas opciones, pero siempre busque la composición de, entre otros elementos, busque la composición de ácido butírico y el número más alto, entre más alto tenga, mucho mejor. Este que yo uso tiene una concentración del 2%. Hay algunas en el mercado que tienen una composición del 0.5%, entonces no es así como mucho que le va a aportar. No es que no funciona, sí funcionan, pero entre mayor sea la concentración de ácido butírico, obviamente mejor el resultado. Bueno, otra cosa que notamos o que no encontramos a la hora de sacar el árbol de la maceta de desarrollo que teníamos, es que no habían plagas. No había ninguna plaga atacando el árbol, lo cual es sumamente positivo. No habían hormigas, no hay hongos. Habían 2, 3 raíces un poquito dañadas por la humedad, pero con este sustrato nuevo y quitando el sustrato tan fino que tenía, ese problema se elimina. Y ya al árbol le va a quedar el camino libre para seguir creciendo y seguir desarrollándose. Entonces le vamos a dar vuelta. Recuerde que el sustrato debe entrar por todo lado, no deben quedar espacios vacíos.
o espacios de aire en las raíces. Beneficios del sustrato de grano grueso. Bueno, el beneficio principal es, como les dije, la aireación, la gran aireación que tienen las raíces, favoreciendo el crecimiento y evitar que se hagan exceso de humedad en el árbol. Puntos en contra, si se pudieran llamar de alguna manera, hay que estar mucho más pendiente del riego porque se seca más rápido. Entonces hay que estar muy pendiente del riego. Aunque, como sabemos bien, en este caso los ficus soportan muy bien la sequía. No es que tienen que estar húmedos siempre, ellos soportan muy bien estar un poco secos. Entonces, en realidad, como problema no hay. Más bien el árbol lo agradece porque se le da el momento, se le da la oportunidad de secarse, de que sus raíces, cuando están tan llenas de humedad, se puedan secar y que no haya esta acumulación de humedad que estuvo a punto de dañar un muy buen árbol. Así es que ya lo sabe. El tema de poder dejar el árbol que seque, de no mantenerlo húmedo siempre, tiene que ver también con el comportamiento de la raíz. La raíz, cuando está seca, cuando el sustrato en el que se encuentra está seco, ella lo que hace es, obviamente, pues buscar humedad. Al buscar humedad, la raíz se extiende. Al extenderse la raíz, el árbol crece. Entonces, esos lapsos de sequía, si lo llamamos de alguna forma, esos lapsos de sequía favorecen de alguna manera o contribuyen al crecimiento del árbol. Entonces, si usted quiere que un árbol desarrolle, tiene que mantenerle ese equilibrio entre riegos, no dejarlo seco a punto de deshidratarse o de morir. No se trata de eso, pero sí darle la oportunidad de que la raíz busque agua, de que el árbol tenga sed. Otro factor importante cuando el árbol tiene sed, si lo entendemos de esta manera, es que cuando lo abonemos, en el caso de un abono líquido, un abono soluble en agua, cuando lo abonemos, esos nutrientes que van en el agua, como el árbol tiene sed, ¿verdad?, van a entrar directamente al árbol y lo van a nutrir. Entonces tenemos que vigilar también el riego. Hay que vigilarlo. Tapamos con sustrato lo que hace falta. Y ya casi terminamos para ver cómo queda nuestro árbol. Ficus microcarpa, variedad retusa, una especie que me gusta mucho trabajar. Que ahí tengo otro proyecto bastante grande que muy pronto se los voy a mostrar cuando lo saque, porque está en una tina enorme de crecimiento. Entonces ahí tendremos la oportunidad de trabajar en el diseño del árbol, trasplantarlo, pasarlo a una maceta más bonita y ver su evolución. Déjenme ver, falta un poquito más de sustrato de este lado. Ok, y yo creo que con eso estamos. Ok. Se sacó un poquito más el Nebari. Me gusta más así, se ve el árbol más estable, más fuerte. Déjenme quitar esto para que vea cómo quedó el árbol. Ok. Entonces, ya está el árbol plantado en su nueva maceta, con sustrato más grueso, con hormona enraizante, que esto blanco que le quedó acá, ahora con el riego que le voy a poner Super Dry para ayudarle todavía al árbol a levantar un poco más fuerzas y vigor. El árbol ya tiene lo necesario para volver a seguir creciendo como todos los ficus, que todos sabemos que es un crecimiento pues bastante fuerte, bastante acelerado. Entonces,
Esto es lo que debemos hacer cuando nuestros árboles por alguna u otra razón detienen su crecimiento. No es normal, obviamente hay especies que tienen ciertas épocas de crecimiento, no podemos malinterpretar la situación. Por eso es que siempre digo en mis videos que debemos conocer las especies con las que estamos trabajando. En este caso, esta especie, este ficus, yo me di cuenta que el árbol se había detenido, que su crecimiento ya no era notorio, que él ya no se estaba sacando hojas nuevas, que las ramas ya no estaban creciendo, él se había quedado donde estaba. Y cuando eso sucede, es indicador de que algo ajeno está sucediendo, algo externo lo está dañando, algo que no es propio de su crecimiento normal, de su naturaleza, de su biología, llámelo como quiera. Hay algo que está ocurriendo en él, algo que está pasando y que necesitamos ver. Entonces empezamos a descartar desde lo más obvio hasta donde tenemos que ir a investigar. Entonces revisamos si hay plaga. Si hubiera plaga, obviamente se fumiga, se elimina la plaga y se ve si el árbol evoluciona. Si no evoluciona, pues empezamos a indagar un poco más adentro para ver qué está sucediendo. En mi caso, no había plaga, defolié, revisé igual, no veo hongos, no veo ácaros, no veo hormigas, no veo nada. Entonces el problema por descarte está acá. No nos vamos a la raíz de un solo tiro, a menos que estemos totalmente seguros que el problema está acá. Y como lo vimos, el problema era que el sustrato estaba demasiado pequeño, estaba todavía muy sucio, había mucho polvo, entonces la raíz está sucia, el árbol está como abotagado, el árbol ya está estresado, si lo podemos decir de alguna forma. Entonces necesitamos liberar esas raíces, quitar ese sustrato que está más bien haciendo daño, poner sustrato nuevo, de un grano adecuado, de un tamaño adecuado para el tamaño del árbol, y aprovecho y cambio a maceta. Lo de la maceta es simplemente un plus, no es necesario. Yo lo hice porque la maceta ya la tenía acá, ya me había llegado para el árbol, entonces aprovecho y se la cambio. Pero si no, se saca la maceta normal en que estaba de entrenamiento, se lava, se limpia bien y el árbol se vuelve a plantar en sustrato nuevo, con hormonas, y se deja crecer. El árbol, así como está, como no lo toqué la raíz, como no corté raíz, el árbol puede ir al sol de una vez, sin ningún problema. Pero yo lo voy a dejar acá en el taller, donde tengo lámina transparente de policarbonato, que lo que hace es que va a aumentar demasiado el calor. La luz del sol incrementa mucho el calor acá adentro, entonces va a estimular el árbol a brotar con más fuerza. De ahora en adelante lo voy a regar una vez por semana con Super Dry, y cuando el árbol ya esté brotando de nuevo, empiezo de nuevo con el régimen de abonado. Así es que espero que les haya gustado el video del día de hoy, para que pueda aprender qué hacer en caso de que su árbol detenga su crecimiento. Si le gustó, por favor, déjeme un comentario a los pies de este video. No olvide suscribirse a mi canal y darle like a mi página de Facebook, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.